Usted se ha hecho esta pregunta un día: ¿cómo ve un río su ribera? ¿Cómo ve un río su ribera? Si nosotros pudiéramos personificar ese río que ustedes ven ahí en su pantalla, que es el río de Providence, si pudiéramos hacerlo persona, hacerlo hablar en su imaginación, ¿verdad? Y preguntarle qué ve mientras corre sus 8 millas hacia su final en la bahía de Narragansett, ¿qué nos diría? ¿Nos diría que nace de otros 2 ríos y que se une a un tercer río en esas 8 cortas millas? ¿Nos hablaría de las lindas vistas que ve, esos edificios altos a un lado, las universidades al otro lado? ¿Nos hablaría de lo bien que se siente cuando las góndolas de Waterfire? ¿Alguien ha ido aquí a las góndolas de Waterfire? Yo tengo 40 años aquí en Rhode Island y no he ido a las góndolas de Waterfire. Así que un día de esto vamos a tener que hacer un viaje misionero a la... Que se siente bien cuando la gente se goza, ¿verdad? Usándolo como un camino. O nos hablaría de lo sucio y de la basura que baja de 2 de esos ríos que se unen a él. Nos hablaría de los químicos tóxicos que vierten en él las fábricas que están a su ribera. Nos hablaría de todas las veces que las autoridades de esta ciudad han tenido que cerrar el río a la pesca porque la contaminación que sube de la bahía hace peligroso que uno coma algo que ha sacado de ese río. Quizás nos dijera que él ve su ribera como siempre quiso verla, como la había visto por miles de años, desde muchos años antes de que llegaran los seres humanos a trastornar las cosas. Y nosotros nos hemos dicho por las últimas semanas varias veces ya que nosotros queremos ¿qué? Ser como un río Ser como un río. Queremos ser una iglesia, porque que fluye ¿cómo? Como un río de bendición. Así que si la metáfora es que queremos ser un río, o como un río, pues no queremos ser un río, somos una iglesia. Queremos ser una iglesia que fluya como un río. Entonces, nos haríamos la misma pregunta: ¿cómo vemos nosotros las comunidades que están en las riberas de nuestro río? Y yo te preguntaría a ti, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo tú la ves? La semana pasada el pastor Jonathan nos retó a ver la iglesia como un río, igual al que vio el profeta Ezequiel saliendo del templo. Un río cuya fuente es Dios mismo, dígame conmigo. Un río que fluye hacia afuera, no forma un lago aquí adentro, fluye y crece en una manera que no se puede medir. Y un río que donde quiera que llega trae ¿qué? Vida. Bendice donde quiera que llega. Queremos ser una iglesia que sea como un río así. Diga, sí, pastor. Queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Queremos bendecir a nuestra comunidad. Repite esto conmigo. Queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Pero hay un problema. Y el problema es este: a veces no vemos las cosas como Dios quiere
que las veamos. Y usando la metáfora, vemos nuestras riberas en una manera no como Dios quiere que las veamos. Y permítanme ilustrarle esto un momentito. Porque ¿qué ven ustedes ahí? Yo veo una señora anciana, medio feíta, ¿verdad? No como ustedes las que están aquí. Un pañuelo grande en su... ¿Eso es lo que ustedes ven? Porque hay otra cosa en este dibujo, ¿verdad? ¿Lo ven? Hay una jovencita mirando hacia atrás, con el pelo bien bonito así por su cara, con un collar. ¿Lo ven ahí? Así que esto es una ilusión óptica. Así se llama este tipo de dibujo. Y hay otro. Yo veo un paisaje bien lindo, ¿verdad? Hay un árbol seco a la mano izquierda del paisaje, casas atrás. ¿Qué ve ustedes? Un viejo, a usted le gustan los viejos. Bien, un viejo ahí, ¿verdad? Parece con un bozo. Pero hay 6 rostros en este dibujo. Y quien los encuentre los 6, se gana un premio. ¿Verdad? Está la cara del señor anciano aquel, ¿verdad? Que es amigo de la señora vieja que vimos en la otra. Pero en los ojos él tiene, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Y en el bozo, ¿lo ven? Hay otro señor. El sexto es el difícil. ¿Ven el sexto? Los voy a dejar ahí para que tengan que prestar atención todo el sermón. Ustedes todos desesperadamente quieren ver los 6 rostros, ¿verdad? Está la cara grande, está el hombre que está, mírenlo aquí, ¿verdad? Están en los ojos, hay 2, pero mírenlo ahí el sexto, ¿lo ven ahí? En el ojo. No los podía dejar así porque entonces se van a ir frustrados. Y saben, la gente, los psicólogos que estudian la manera en que el ser humano percibe, dicen que lo primero que tú ves indica la manera en que tú piensas. Así que todos los que vieron una vieja fea en la primera foto, saben que ya han sido señalados como criticones y prejuiciados. Una broma, no se puede. Y miren, yo les confieso que cuando busqué estas 2 láminas, estos 2 dibujos, me frustré. Porque yo no soy bueno en estas cosas, ¿verdad? Y yo no podía encontrar los 6 rostros que estaban en esta última. ¿Y qué yo hice? I looked it up. Me fui a Google, ¿verdad? Porque todo está en Google. Así que hice trampas y busqué la respuesta. Todo parece estar en Google, ¿verdad que sí? Pero el mensaje de la buena noticia no está en Google. El mensaje de la buena noticia está aquí en la palabra de Dios. Así que no lo busques en Google. Y como le dije, vamos a leer un pasaje en el día de hoy. Un pasaje bíblico que demuestra esta condición que tenemos nosotros los seres humanos de no ver las cosas como Dios quiere, sino verlas con la primera impresión que nosotros recibimos. Y yo quiero sugerirles hoy que tenemos que corregir esa manera de ver las cosas. Tenemos que ir al oculista divino, si pudiéramos usar una expresión así. Porque si no vamos a caer en la misma trampa que cayeron algunos de ver ilusiones ópticas en el día de hoy. Yo les pregunté al principio, ¿qué ve un río en su ribera? Y si nosotros queremos ser como un río, ¿qué vemos nosotros en nuestra ribera? En las comunidades que colindan nuestro camino. Así que vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 9 y los primeros 16 versículos. Una historia linda que hay en la palabra de Dios. Juan capítulo 9
versículos del 1 al 16. Yo lo voy a proyectar en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice así. Mientras caminaba, diga mientras caminaba conmigo. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o fue por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuando antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y se la untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó como viendo. Milagroso. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaron, ¿y no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Y le preguntaron, ¿y quién te sanó? ¿Y cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Y dónde está él ahora? Ay, yo no sé, dijo el ciego que ahora veía. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que le había sucedido y les respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Y algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Y otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Esta es la palabra de Dios y que Dios la bendiga hoy. Miren, para darle contexto a lo que está sucediendo aquí, leímos el versículo hace unos momentos atrás. En ese momento tomaron piedras antes de esto para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Jesús había tenido una discusión bien acalorada con la gente y con los fariseos justo antes de esto. Él había ido a Jerusalén a una de las fiestas de a pie. Las hermanas que están leyendo el libro saben lo que es una fiesta de a pie, ¿verdad? A foot festival, porque se iba como a pie, porque no habían guaguas. No se podía fletar un charter como estamos tratando de hacer los jóvenes para ir a Carolina del Norte. Había que ir como caminando. La fiesta de los tabernáculos, así se llama la fiesta donde él había estado. Y él ha tenido una discusión severa, fuerte con la gente. Le han llamado samaritano endemoniado. Un doble insulto, ¿verdad? Fuerte. Porque él ni es samaritano. Y aunque ellos crean que está endemoniado, decirle a alguien samaritano endemoniado es darle 2 tacazos duros. Y le han preguntado, ¿y tú quién crees que tú eres? Y Jesús responde con la frase que leímos hace unos momentos atrás.
antes de que Abraham naciera. Ego eimi, yo soy. Y la gente agarra piedras para apedrearlo porque eso es una blasfemia para ellos. Y así llegamos al relato que leímos hoy. Tengan eso en mente, ¿verdad? Porque ese es el contexto de lo que sucede aquí. Entonces, noten lo primero que Juan nos dice en el capítulo 19, verso 1, que leímos hace unos momentos atrás. Mientras caminaba, diga mientras caminaba conmigo. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Mientras camina. Porque si alguien agarra piedras para apedrearme, ¿qué yo hago? Yo salgo huyendo con J, ¿verdad? Yo salgo lo más rápido posible de ahí. Yo me escondo, yo me alejo. Yo digo, Señor, ayúdame porque mañana yo sigo con la obra que me has dado, pero hoy yo tengo que salvar el pellejo. Porque si no, mañana no puedo predicar. Déjame asegurar el día de hoy, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Mientras caminaba, vio a un hombre y Jesús va a hacer un milagro con ese hombre, aunque está amenazado de muerte. Y a mí me llama la atención eso. Me llama la atención que en medio de sus más grandes dificultades, Jesús nunca dejó de hacer lo que Dios y su Padre le había mandado hacer. Y yo creo que hay un mensaje para nosotros aquí, y quizás un mensaje para alguien específicamente en el día de hoy aquí, y es este: no dejes de trabajar en la obra que Dios ha puesto en tus manos, porque las circunstancias estén difíciles. Mientras tú vas por tu vida, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, continúa haciendo lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Así que volviendo a nuestro pasaje, entonces entendemos que es justo después de eso que Jesús hace este milagro con este ciego, que son más probables se sentaba en una de las puertas que entraban al templo porque él sabía que por ahí pasaba mucha gente. Entonces Jesús ve el ciego, ¿verdad? Y Juan dice que los discípulos también lo vieron. Y le preguntaron, Jesús, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o los de sus padres? Así que Jesús vio al ciego. ¿Y quién más lo vio? Los discípulos lo vieron. Vieron la misma cosa, pero percibieron dos cosas muy diferentes, ¿verdad que sí? Y noten la respuesta de Jesús. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, sino porque nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Mis queridos, si nosotros queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad, nosotros tenemos que ver a nuestra comunidad como una oportunidad. Diga oportunidad conmigo. Como una oportunidad para el poder de Dios y no como un problema. Los discípulos hicieron una pregunta teológica válida en su contexto, su manera de interpretar. ¿Quién pecó para que este hombre naciera ciego? Porque la tradición judía enseñaba que los hijos podían heredar las consecuencias de los pecados de sus padres. Y que aún un feto podía pecar en el vientre de su madre. Son tradiciones de su religión. Y quizás nosotros nos hacemos preguntas parecidas. ¿Por qué hay tanta maldad en nuestra comunidad? ¿Por qué parece ser que las consecuencias del pecado se transmiten de una generación a otra, a otra, a otra? Mi esposa Laura trabajó en el sistema escolar de Potoque por 25 años. Y en esos 25 años ella logró registrar 3 generaciones de madres solteras. ¿Me entendieron? En otras palabras, llegó un día una muchachita, jovencita, soltera, teenager, con un bebito o una niñita chiquita para
registrarla. Y unos años después llegó esa niñita, ahora una jovencita, madre soltera, con su bebito su bebita, ¿para qué? Para registrarla. Y un tiempo después vino la tercera niña, madre soltera, teenager, a registrar a su bebé. 3 generaciones en 25 años, todas con el mismo problema. ¿Y qué pudiéramos pensar sobre esto? ¿Cuál es el problema teológico ahí? ¿Quién pecó? ¿La primera, la segunda, la tercera? Y pudiéramos decir que sí, que hubo pecado en esas generaciones. Pero ninguna de las hijas tuvo la culpa de que su madre la hubiese traído al mundo en esas circunstancias, ¿verdad que sí? Miren, no vamos a culpar el bebé por los pecados de la mamá. Y la respuesta de Jesús es la respuesta correcta. No es el pecado de uno o del otro. Es porque Dios tiene planes en la vida del ser humano. Y yo diría que Jesús ve a esas 3 mujeres de la misma manera que vio el ciego aquel día en las afueras de Jerusalén. Las ve como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Y nosotros tenemos que ver al pecador, a nuestra comunidad, como una oportunidad para manifestar el poder de Dios y no como un problema para evitar o resolver. Iglesia, ¿quieres ser como un río que fluye para bendición en nuestra comunidad? Pues entonces la tienes que ver como una oportunidad para el poder de Dios y no como un problema teológico para resolver. Miren, Jesús hizo algo raro, ¿verdad? Hizo lodo. Primero escupió, ¿verdad? Aquí es que los pastores que predican no saben qué hacer porque no hay manera de explicar eso excepto cómo está. Escupió, hizo lodo y le untó el lodo en los ojos al ciego y le dijo que vete al estanque de Siloé, lávate los ojos allí. ¿Y qué hizo el ciego? Él mismo lo dijo 4 o 5 veces. Él me untó el lodo, me dijo que fuera, yo fui, me lavé y ahora veo. Pero otro grupo de personas vio el ciego que ahora veía también. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿y no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Y le hicieron como 6 preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Dónde está? Y yo me pregunto, espérate. Si a mí me acaban, si un vecino que era ciego desde nacimiento, que se ha pasado toda su vida pidiendo limosnas para poder sobrevivir, si alguien lo sana, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a regocijarme, yo voy a armar la fiesta más grande que nosotros podamos haber. Ustedes, ¿no? Yo hubiese celebrado con él, pero no, olvídense de cómo pasó. ¡Wow! El ciego ve. El ciego ve. Pero la tendencia humana, mis queridos, la tendencia humana es preguntarnos si Dios en sí está haciendo algo porque no lo vemos. Y lo cantamos hace unos momentos atrás. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestra comunidad? La maldad que crece, el pecado que parece que está desordenado y desencadenado, que no haya solución. No comprendemos lo que estamos viendo, no nos damos cuenta que Dios está ahí obrando. Y nos está llamando a nosotros a ir como un río a esa comunidad para bendecirla. Porque miren, lo que le sucedió a ese hombre era obvio, ¿verdad que sí? Él veía y todo el mundo lo estaba viendo, pero no lo celebraron, lo cuestionaron y recordaron lo que había sido. Recordaron su vida pasada.
Y a veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. No vemos lo que Él está haciendo en personas que han profesado a Cristo como su Señor y Salvador, porque constantemente estamos señalando su pasado. Pero mira cómo tú eras, mira de lo que Dios te sacó. Nosotros tenemos que celebrar la transformación que Dios hace en una persona, no recordar su pasado. Por eso a mí no me gustan los testimonios de personas que se pasan 48 minutos hablando de todo lo malo que eran y después dicen, y Cristo me salvó. Dame un minuto de lo que malo que tú eras y 47 minutos de lo que Cristo hizo en tu vida, ¿verdad que sí? Pero no es nuestra tendencia. Nosotros cargamos a veces con nuestro pecado y no podemos soltar nuestro pasado. Nosotros tenemos que celebrar lo que Dios está haciendo, no recordar el hoyo de donde nos sacaron, el pecado de donde hemos salido. La iglesia tiene que celebrar la transformación que Dios hace en las personas, no recordar su pasado. ¿Qué ve un río en su ribera? Nos preguntamos. ¿Qué ve la iglesia en su comunidad? ¿Un problema? ¿Un pasado? ¿O vemos a Dios obrando? Pero déjenme decirle algo. Si la iglesia es esto, si la iglesia es un lago, entonces cuando salimos de aquí, no vemos. La iglesia, no, quizás lo ves tú, pero no lo ve la iglesia. Pero si salimos de aquí con una misma intención como iglesia de ser como un río que fluye de bendición en nuestra comunidad, entonces vamos a ver lo que Dios está haciendo, porque Dios es milagroso, porque Dios es un abre caminos, porque Dios hace milagros, porque Dios cumple sus promesas y aunque tú no lo veas, Él está obrando. Miren, el ciego que ahora ve, tenemos que dejar de decirle el ciego que ahora ve, ¿verdad? Hasta yo lo hago. El hombre que ve, lo llevan a las autoridades. Yo no quería hablar mucho de esto porque nos meten, pero ¿saben que el Siloé se llama cómo? El Siloé quiere decir ¿qué? Enviado. ¿Y ustedes creen que Juan lo puso ahí porque la gente no sabía? ¿Sus lectores no sabían lo que eso quería decir? Pero eso es un sermón para otro día. Porque Jesús lo envió a Siloé, a lavarse. Sus vecinos lo enviaron a las autoridades religiosas para que lo cuestionaran. ¿A dónde enviamos nosotros nuestra gente? ¿Usted se ha puesto a pensar? Y lo voy a decir porque es que está bueno. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, Génesis 49, verso 10, usted lo va a buscar de tarea. Jacob dijo de su hijo Judá, el cetro nunca se quitará de tu tribu, de tu mano, hasta que llegue Siloé. Búsquelo. Hasta que llegue el enviado. ¿Quién es el enviado? Come on now. ¿Ustedes creen que Juan lo puso ahí porque tenía un poquito de tinta extra para escribir? Y pues, Siloé quiere decir, ¡no! Hay un juego de palabras bien importante ahí de ciegos que ven y personas que ven que están ciegas. ¿De dónde es que enviamos nuestra gente? Cuando tienen una necesidad, vete al servicio social a que te ayude. O ven a la iglesia que nosotros te podemos ayudar, quizás no con todas tus necesidades. ¿A dónde es que enviamos nuestra gente? Y noten la razón por la cual lo envían a las autoridades. Porque Jesús hizo lodo en un día de reposo. Trabajo. Y ustedes saben que los judíos en su forma de, ¿cómo se diría?
de celebrar el día de reposo, lo celebran rigurosamente, ¿verdad? Y para estar seguro de que lo hacían bien, los doctores de la ley, los rabinos habían establecido, pero muchas pautas, muchas reglas y enseñanzas y maneras de estar seguro que si tú tenías que caminar el día de reposo, tú solamente podías caminar 2,000 pies. Y se empezaba a contar cuando tú llegaras al portón de tu casa. Porque si tú tenías un patio largo y caminabas 1,200 pies en tu patio nada más, si tú tenías una casa con una finca, pues ellos dijeron, no, eso no cuenta. Empiezas a contar cuando llegas a la puerta. Y uno se ríe de eso, pero es que ellos estaban tratando de guardar el sábado. La tradición no es mala, excepto cuando la tradición se convierte más importante de lo que Dios ha dicho. Y el pobre hombre aquel repite una y otra vez la misma cosa. Jesús, me puso lodo en mis ojos, me lavé y pude ver. Y yo no sé cómo fue, no me pregunten, eso es simple. Jesús hizo un milagro y el poder de Dios se vio claramente, excepto que ellos no lo veían. Estos líderes religiosos solo ven el problema de que alguien trabajó, o sea, no descansó un día de reposo. Y ni siquiera se pueden poner de acuerdo ellos mismos. ¿Qué es lo que han visto? El versículo 16 dice, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios, porque trabajó en el día de reposo, de descanso. Y otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador que violó el sábado, cómo puede sanar a un ciego que es ciego desde dónde? Desde nacimiento. Y se quedan con su confusión. ¿Por qué? Porque la tradición religiosa es difícil de cambiar y por eso nosotros tenemos que entender que la religión y la tradición no transforman. Dilo conmigo. La religión y la tradición no transforman. Solo el poder de Dios transforma al ser humano. Si queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad, ¿lo queremos ser? Tenemos que estar claros que no es nuestra religión lo que traemos en ese río. No es nuestra tradición lo que ofrecemos. No es nuestro estilo de hacer las cosas lo que fluye. El poder de Dios es lo que fluye en medio de la iglesia cuando sale como un río. No es la iglesia Alianza Providence la que transforma. Es la iglesia Alianza Providence fluyendo como un río, trayendo consigo lo que la iglesia ofrece. ¿Qué es lo que ofrecemos? La buena noticia de salvación. Un río que trae vida donde quiera que llega. Pero todo depende de cómo tú lo ves. Jesús, los discípulos, los vecinos y los líderes religiosos vieron al mismo hombre, vieron la misma cosa, el mismo problema, el mismo milagro, pero no todos vieron lo mismo, porque cómo tú lo ves es importante. ¿Estás viendo ilusiones ópticas? ¿Vemos una oportunidad para bendecir o un problema teológico? ¿Vemos una oportunidad para celebrar lo que Dios hace o una ilusión óptica que no entendemos? Yo no sé lo que pasó. Y un pasado que rehusamos olvidar. ¿Vemos una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste o un problema de tradición religiosa por resolver? ¿Cómo tú lo ves? Es la pregunta para nosotros en el día de hoy. ¿Cómo vemos al hombre ciego que ahora ve? ¿Cómo vemos nuestra comunidad?
Iglesia, ¿cómo ve el río su ribera? ¿Cómo queremos ver nosotros nuestra ribera? Dilo conmigo, nosotros queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Aleluya. Y quiero concluir poniendo esto en perspectiva para nosotros hoy día, porque yo dejé 2 versículos sin tratarlos a propósito. Los versos 4 y 5, Jesús dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuándo es, mis hermanos, que tenemos que empezar a fluir como un río? ¿O no? ¿Será cuando haya presupuesto? ¿Será cuando ya tengamos todos los planes hechos y todo fríamente calculado? ¿Es cuando tengamos todos los voluntarios que necesitamos? Ahí algunos atinaron porque si no hay gente que lo haga. ¿Es cuando tengamos tiempo? ¿Cuando tengamos fuerzas? ¿Cuando tengamos disposición? ¿Es cuando los ancianos digan vamos ahora o el comité ejecutivo lo apruebe? No. Es cuanto antes. Di cuanto antes conmigo. Es ahora. Y como dijo Jesús simbólicamente, cuando es de día. Porque va a llegar el momento que no se va a poder hacer esto. Es mientras tengamos este mensaje de la buena noticia de salvación. La noticia de que Jesús es la luz del mundo. Iglesia Alianza, ¿cuándo es que queremos hacer esto? Cuando anda. Aleluya. Dilo conmigo entonces otra vez. Queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición. Se lo tienen que memorizar. Queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Yo quiero orar para terminar. Quiero que tú dobles tu cabeza un momentito. Porque quizás tú estás pensando ahora mismo, la iglesia que llegó a mí no me bendijo. Era un río, pero lo que me trajo fue condenación. Lo que hace es recordarme mi pasado. Lo que hace es juzgarme, criticarme. Y yo te digo a ti hoy que Jesús no te ve así. Jesús ve tu necesidad y dice, el pasado no importa. Tu condición ahora es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Y yo te quiero decir en el día de hoy que eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Manifestar su poder en tu vida. El mayor milagro posible. Salvar tu alma. Así que si la iglesia para ti ha sido un problema hasta el día de hoy, hoy yo te digo que no es así. No debe ser así. La iglesia debe ser un río de bendición. Y Jesús te ve como una oportunidad para transformar tu vida y para que su nombre sea glorificado. Así que no salgas de aquí en el día de hoy con una herida del pasado, con un rencor por lo que te han hecho o de la manera que te han tratado en otro sitio. Hoy Jesús te dice,
Eso es todo para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Acepta hoy la oferta que Dios te hace. Iglesia, escúchame. ¿Cómo es que vamos a ver nuestra comunidad? Queremos ser un río de bendición para ella, ¿verdad? Pero ¿saben que va a ser un río que fluye, pero fluye lentamente? Porque hay ríos que corren tan rápido que le pasan a su comunidad como un tren express. Nosotros queremos bendecir a nuestra comunidad. ¿Y cómo es que la bendecimos? Con el amor de Cristo, con el mensaje de la buena nueva, la buena noticia de salvación, con un programa que bendice, que ofrece. Este jueves pasado yo llevé a alguien del programa de ESL a su casa, una familia que no tiene cómo irse, le toma 2 horas regresar a su casa. Yo los llevo cuando puedo a Neftalí. Y después que hablamos un rato, el papá me preguntó, ¿por qué ustedes hacen esto? Yo pudiera haberle dicho porque, bueno, el pastor de nuestra iglesia, yo he decidido que esto es un tremendo programa. Y no. Yo le dije, es porque queremos mostrarte el amor de Cristo. Iglesia, es ahora que tenemos que ser como un río que fluye para bendición en nuestra comunidad. Cierra tus ojos conmigo, Padre. Señor, si como iglesia nosotros hemos hecho daño en el pasado, si hay alguien aquí que está herido por algo que nosotros hicimos, Señor, perdónanos. Y recuérdales a esas personas que tú no los ves así. Que aunque la iglesia es tu representación aquí en la tierra, a veces la iglesia se equivoca. Pero tú no. Tú ofreces una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Así que, Señor, obra para sanar heridas y que las personas entiendan que tú lo amas. Que nosotros como congregación, Señor, gracias por la oportunidad que nos das una y otra vez de ser aquellos que portamos la gloriosa buena noticia de salvación. Ayúdanos a ser fiel al mensaje y al mandato que nos has dado, Señor, de proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Gracias, Señor, porque nos incluyes en tu plan de salvación. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo.